Hola a todos, bienvenidos a este podcast Conectando Sueños a través de la educación. Soy Daniel Ramírez. Pues en el transcurso de mi vida he podido ser partícipe de varias becas, siendo la principal una beca del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y pues en este momento me complace compartir este episodio, este podcast con Luceila, quien nos acompaña hoy. Muchas gracias, Daniel. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Me encanta el nombre que tiene este podcast, ¿verdad? Porque realmente me identifico mucho cómo podemos lograr nuestros sueños, ¿verdad? Mediante la educación. Sí, yo creo que es súper importante plantear que todo inicia desde una parte como de un sueño, de una idea, algo que no se tiene en ese momento. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado eso, que como que para hacer algo tenés que pensarlo previamente. Y pues en ese contexto, no sé, en tu caso, ¿cómo fue que tú soñaste sobre tu educación? ¿Cómo lo visualizaste cuando eras niña? ¿Qué querías ser? No sé, cuéntanos. Bueno, cuando era niña creo que no tenía muy claro exactamente lo que quería hacer de adulta en cuanto al nivel profesional, ¿verdad? Tenía algunas ideas, ¿verdad? Quería ser bióloga marina, imagínate. Entonces, pero ya al momento de terminar el colegio, ya que uno ya tiene pues encima el hecho de que tenés que tomar una decisión, recuerdo tanto de que pues no tenía una idea clara de qué era lo que quería estudiar. Recuerdo haber orado mucho, ¿verdad? Y por ciertas cosas en mi vida, pues tuve que cambiarme de país. Y luego de mucha oración y ayuno, ¿verdad? Logré encontrar lo que quería estudiar. ¿Y al final qué fue eso? Porque ahorita dijiste bióloga, pero no sé qué tan distante quedaste entre bióloga a lo que es. ¿Qué fue? Sí, tiene que ver con ciencias, ¿verdad? Al final estudié una licenciatura en nutrición, ¿verdad? Siempre me ha apasionado la parte de la biología, la química, ¿verdad? La parte del funcionamiento del cuerpo y también toda la parte de alimentación. Entonces, al final, la carrera, ¿verdad? Mezcla todas estas cosas y nos enseña cómo puede nuestro cuerpo funcionar mejor si nos alimentamos bien. Entonces, al final, pues, tomé la decisión de estudiar nutrición y empecé estudiando en Chile, ¿verdad? En ese momento yo vivía en Chile. Entonces, estudié un año allá y luego decidí irme a la misión. Una buena decisión. Sí, exacto. Entonces, luego ya regresé a Guatemala, ¿verdad? Y decidí empezar a estudiar aquí. No podía como traer mis estudios de Chile para acá por diferentes... Como el tema de los créditos y todo eso, como trámites y todo eso. Tenía que acreditar cada curso con cada ítem de cada materia. Entonces, al final fue como un poquito difícil, entonces dije, bueno, es conocimiento mío, ¿verdad? Al final el conocimiento es con lo único que nos vamos después de morirnos. Entonces dije, bueno, eso es conocimiento adquirido y pues decidí empezar de nuevo. Y me había apasionado tanto la carrera de nutrición que no tuve como otra alternativa más que decir, bueno, voy a seguir con la carrera. Entonces, o sea, ¿no hiciste el cambio? No dije así porque hubiera tenido chance, ¿verdad? Como, bueno, voy a empezar otra vez y no, al final no. ¿Verdad? Retomé, ¿verdad? Desde el principio la carrera de nutrición y en el transcurso de ese primer año decidí casarme, ¿verdad? Y quedé embarazada muy pronto. Entonces terminé ese año, pero no, ya el siguiente año pues ya no podía. Sí, por obvias razones ya no se podía continuar. Ya no se podía continuar porque tenía un bebé. Entonces, pues dejé, ¿verdad? Los estudios y llegó un momento en el que yo dije, bueno, ya no voy a poder seguir estudiando, ¿verdad? Pensé bueno, voy a tener que trabajar, voy a tener que ver qué hago. ¿Cómo te sentiste en ese momento que dijiste, bueno, mi sueño de terminar? Porque ya, o sea, era un sueño confirmado. O sea, lo habías escogido, después, bueno, pausa, después otra vez, y después otra pausa, y dijiste, bueno, quizá ya no voy a poder. ¿Cómo te sentías ahí? Me sentía realmente demasiado frustrada, ¿sabes? Porque, bueno, a lo largo del tiempo, cuando yo salí del colegio, bueno, yo miraba que mis compañeros, ¿verdad? Que habían salido conmigo, pues se empezaron a graduar, ¿verdad? Y luego con los que empecé en Chile, pues empezaron a graduar. Y la otra vez la frustración sí, o sea, que cada post de alguien que ponía foto de graduación. Sí, era como frustración mía, olvídate. Entonces yo decía ¿cuándo voy a poder lograr, pues, graduarme, ¿verdad? Porque realmente sí creo que ha sido la meta más clara que había tenido hasta ese momento en mi vida. Muchas veces uno no sabe exactamente lo que quiere a lo largo de la vida, pero yo tenía claro que quería graduarme.
Y sí era muy frustrante, pues por diferentes circunstancias, sentir que no me estaba graduando. Luego me di cuenta de que se empezaron a graduar las chicas con las que empecé a estudiar aquí en Guatemala. O sea, estuviste varias generaciones que se graduaron. Sí, y frustración completa, ¿verdad? Frustración. Y mi mamá me decía, siempre me ha gustado mucho estudiar, mucho aprender de diferentes cosas. Y ella me decía, eso es una habilidad que tenés que desarrollar, ¿verdad? Entonces ella me apoyó muchísimo y me dijo, bueno, empecé a estudiar, ¿verdad? Y vamos a ver, entre todo esto, por una hermana, ¿verdad? De mi barrio, si no mal recuerdo, llegó a mí la luz de la beca Benson, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Verdad? Y empecé a ver que podía, ¿verdad? ¿Cómo fue ese primer como acercamiento que tuviste con la beca? Por ejemplo, en mi caso, como los programas que he aplicado y las becas que he tenido, así como me meto a YouTube y como me pongo a ver personas como que la han tenido, cuenten su experiencia, pero no sé cómo lo hiciste tú. Bueno, fue ya hace ratito, pero bueno, sí me metí, ¿verdad? Me metí a internet para buscar de qué se trataba, pero realmente va muy enfocada a la parte de agricultura, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, pero nutrición y agricultura tiene que ver porque primero lo sembraste y después no lo comemos. Exacto, dices. Como por toda la parte de seguridad alimentaria nutricional, ¿verdad? O sea, toda esa parte. Y cuando me dijeron sí, podría aplicar, entonces yo sentí, bueno, cuando me dijeron que sí podía aplicar, realmente yo sentí como una luz, como una respuesta a mis oraciones en ese momento, ¿verdad? Porque sí en algún momento dije, bueno, no sé cuánto tiempo más voy a poder seguir, porque pues no podía seguir por siempre con el fondo perpetuo. Entonces, y por la carrera que es, pues no tengo como mucho tiempo en horario de decir, bueno, voy a trabajar y estudiar. Y realmente también para mí es algo muy importante estar presente en la vida de mi hijo. Entonces tampoco, si estudiaba y trabajaba, hubiera dejado muy de lado a mi hijo, y realmente sí fue algo como muy importante. Entonces, cuando al final me autorizan la beca, y entonces ya tenía ese otro porcentaje que te comentaba de la universidad, y la beca, o sea, realmente sentí como, el Padre Celestial realmente quiere que yo estudie. O sea, fue como, sí, sí, sí. Exacto, sí. Eso más el apoyo obviamente incondicional de mi mamá, porque pues obviamente si ella no me hubiera cuidado a mi hijo hubiera sido un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Dónde lo dejo mientras estudio? Entonces ella siempre estuvo ahí apoyándome, y creo que en esos momentos de estudio yo estuve como muy enfocada en las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? A veces no tenía recesos, suena como difícil, ¿verdad? Pero era algo que yo quería lograr, ¿verdad? O sea, tú tenías ese sueño, esa meta, dijiste, bueno, ahorita es mi momento, vamos con todo, porque yo dije, no puedo desaprovechar estas oportunidades y estas bendiciones que me está dando el Padre Celestial. Entonces, sabía que en la tarde tenía que cuidar a mi hijo y dedicarme a él. Entonces, el tiempo en la universidad, si tenía recesos o tiempos entre las clases, yo me iba a hacer tareas, a estudiar, a investigar. O sea, trataba de agotar, ¿verdad?, mi tiempo lo más posible para poder lograr, ¿verdad?, la meta inicial o el sueño inicial que se tenía desde pequeña, ¿verdad? Bueno, que había cambiado el camino, pero ya había sido establecido. Cabal, exacto. Entonces ahí es bien interesante cómo cuando nosotros tenemos metas claras, ¿verdad?, podemos verlas y seguir, ¿verdad? Y seguir a pesar de los problemas que podamos tener en el camino, continuar y decir, bueno, sí, lo voy a lograr. Y vamos viendo, bueno, yo lo veo así con esto que te comento, que el Padre Celestial nos va bendiciendo. Sí, y fíjate, algo que también sucede algunas veces es que en el camino cambian las cosas y cambian tus planes. Igual puede ser que cambien tus metas. Bueno, yo creo que es algo muy recurrente que no sabes qué estudiar o que en un momento dado inicias una carrera y te cambias. Y yo creo que está bien, pero una vez tú continúes ese como ciclo de trabajo duro, esfuerzo y bueno, ahora esta es mi nueva meta y pues voy con todo con eso. En mi caso, creo que previo a la misión, yo quería estudiar agricultura. Entonces, pues hice todo el proceso para estudiar agricultura. Cuando regresé de la misión, mi mente había cambiado completamente. Esos 2 años dijeron, bueno, ya no quiero estudiar agricultura, ahora quiero estudiar ingeniería industrial. Y pues fue un cambio. Completamente diferente. Completamente distinto. Pero a lo que voy es que igual, si hubiera continuado con mi meta en ese momento, estudiar agricultura, o mi nueva meta de estudiar ingeniería industrial,
igual hubiera requerido trabajo duro, igual hubiera requerido Claro. como esfuerzo, no hubiera sido sencillo. Igual era otra meta que pues era que tenía que tomar. Entonces yo creo que el trabajo duro es constante en Súper todos importante. los planes que o bueno, cada uno de nosotros nos planteamos en un momento dado, ¿no? Sí. Tú también tienes experiencia con becas, por lo que escuché al principio. Sí, sí, sí. Bueno, yo pues he tenido la oportunidad de participar en distintas programas de educación. Quizás el más reciente es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico y pues Genial. igual, muy similar. Yo creo que todos los procesos que tienen que ver con educación implica eso. Bueno, primero querer investigar un poquito y soñar con eso y después implica como, bueno, quizás me animo, quizás no, y hay retos, ¿no? Entonces tú te empiezas como a tener opciones, opción A, opción B, y el proceso de aplicación. Y pues algo que me gustó mucho de lo que mencionabas es que no siempre estamos listos al inicio. Entonces, algo que tú mencionaste anteriormente, y pues es cierto, pues al inicio quizás si me dan hoy por hoy quizás un papel para aplicar a una beca o a un programa, a una universidad, a un trabajo, lo que sea, quizás hoy no estoy listo, pero no significa que no puedo estar listo en 2 meses, en un Después. mes o más tiempo. Entonces, yo creo que eso es como súper importante, siempre tener esa visión de, bueno, quizás hoy no estoy listo, pero puedo llegar a estar listo, ¿no? Soñar con eso. Claro, es tan importante lo que tú dices y lo que mencionabas de, ¿verdad? No saber qué estudiar o probar, ¿verdad? Muchas veces, bueno, vamos a probar si está bien esta carrera, porque tenemos realmente la presión cuando salimos de estudiar del colegio o de donde salgamos de estudiar, ¿verdad? Bueno, ahora tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar, pero no nos ponemos a pensar que es una decisión bastante seria, porque, Sí. bueno, eso determina a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Pero y no, tampoco es tan necesario. Tengo muy presente un catedrático que él estudió odontología y al final se dedicaba a toda la parte de bioestadística. Entonces, ¿verdad? O sea, completamente diferente. Completamente. Rama similar, o sea, tiene que ver como con la ciencia, ¿verdad? Pero completamente en el área de bioestadística. Entonces, pero a veces tenemos ese miedo, ¿verdad? De venir y tomar una decisión porque, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Con el resto de mi vida. Pero lo importante es, creo que es soñar, atrevernos a realmente soñar y decir, bueno, puedo lograrlo, puedo lograr esa meta. Puede ser difícil, va a ser cuesta arriba, pero puedo lograrlo, ¿verdad? Creo que es importante tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Y recordarnos de que aunque sea una decisión a largo, ¿verdad? A largo plazo, tenemos que ir tomando pequeñas decisiones en el camino. Y te digo esto porque recordando ahorita esta dedicación que te comentaba que yo tenía en la universidad, pues al final tuvo frutos. Una de mis metas no solo era graduarme, sino que al hacer el EPS en la universidad, Ujú. pues nos dejan escoger en dónde, ¿verdad? En dónde hacerlo, pero eso va en cuanto a promedios. O sea, mientras más alto tengas Ya. tu promedio, entonces puedes elegir, porque si no se van Es ocupando los como una espacios. recompensa. Es como una recompensa. Interesante. Entonces yo decía, no puedo tener un promedio como muy bajo porque entonces no voy a tener como dónde. Entonces al final, pues me esforcé, como te digo, me esforcé bastante, eh, ¿verdad? Haciendo todas las tareas, el estudio y todo lo que al final tengo tan presente que muchas veces pues no dormimos, ¿verdad? Me imagino que tú también con Sí. tu carrera. Entonces, pero al final logré sacar uno de los premios, ¿verdad? Que dan al final por promedio, Ah, ¿verdad? felicidades. Entonces, uno dice, bueno, realmente no lo hice por el premio, ¿verdad? Lo hice porque en este caso yo dije, no, pero tengo que estar en la capital por mi hijo, porque no puedo venir y decir, bueno, me voy a Tecpan a vivir. Ajá. Entonces, esa era mi mira, pero al final, ¿verdad? Tuve como, por así decirlo, como otra recompensa, ¿verdad? Otra recompensa de poder tener esta magna cum laude, fue en ese momento, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos esforzamos, que era lo que tú decías, vamos teniendo recompensas a lo largo del camino, aunque miremos la meta que todavía no vamos, pero ahí ya vamos avanzando un poquito más. Sí, justamente es como un proceso de, bueno, ahí voy poco a poco, pero igual tengo pensado que quiero hacer algo bueno. Y creo que eso es importante, tener siempre esa perspectiva de, bueno, quiero hacer lo mejor y esforzar y dar mi máximo desempeño en las cosas. Y yo creo que quizás al tener esta plática y todo eso,
pues creo que vienen como recuerdos de momentos de esfuerzo, pero no vienen como a la mente como sufrimiento, sino como satisfacciones. Y yo creo que eso es como valiosísimo, voltear a ver atrás y decir, bueno, fue trabajo duro, pero fue compensado y hoy por hoy me siento feliz de haberlo hecho. Y bueno, no sé si extrañas también estar en el proceso de estar recibiendo clases y pues continuar aprendiendo. Pues en mi caso sí. Y dije, bueno, prometí, bueno, me gradúo y dije, ya no más, ya no voy a estudiar. Pero bueno, hoy por hoy todavía me encuentro estudiando, estoy aplicando una certificación, pero es como, se vuelve un hábito el continuar Exacto. aprendiendo y pues igual con una mira de un sueño, una meta y una herramienta que nos puede ayudar en el desempeño profesional. Y pues en ese tema, no sé, ¿cómo es tu desempeño profesional hoy por hoy? Pues al final ha sido difícil porque yo me gradué en el 2020, plena pandemia. No tuvimos acto de El graduación. año. El año de la pandemia, el año del COVID. Entonces, realmente fue bastante difícil porque, como te decía, sí fue como un sueño. Uno sueña con el birrete y la graduación, y pues no pude. No pude tener esa parte. Y Porque, entonces no hubo como esa parte del y post para entonces, mandarle a decir a todos los otros sí, grupos, sí, miren, sí lo hice. yo también me gradué, entonces, pero no era tanto por eso, yo creo que era algo por un anhelo, ¿verdad? O sea, un anhela ese tipo de cosas. Y fue, o sea, sí fue choqueante, te soy sincera, fue choqueante en el momento como, bueno, y entonces, ¿va? Entonces, y por lo mismo del COVID y todo, como complicado, ¿verdad? Como empezar a arrancar con la parte profesional. Sin embargo, pues empecé, ¿verdad? A dar teleconsultas, ¿verdad? Porque creo que una de las cosas que más me gusta de mi carrera es esa parte de que es bastante versátil, ¿verdad? Puedo dedicarme a diferentes cosas. Entonces empecé, ¿verdad? Así de a poco con la parte de teleconsulta y poco a poco, ¿verdad? Uno se va sintiendo como más confiado, como, ¿verdad? Y actualmente, pues trabajo en una entidad privada, ¿verdad? Que trabajamos con niños. Y todo este impacto, ¿verdad? Cuando hablabas de la agricultura, Sí, y sí, sí. entonces es bien interesante porque pues son niños de escasos recursos que Ah, se qué les da el bonito. servicio de guardería. Entonces Oh, wow. llegan desde temprano hasta horas de la tarde y se les da alimentación, se les monitorea el peso. Entonces podemos ver un impacto en la vida de los Ajá, chicos, estás ¿verdad? O sea, impactando las vidas literalmente de ellos. literalmente. Entonces, eso me llena muchísimo a mí. Aparte de eso, también tengo pues flexibilidad de horario, entonces atiendo pacientes, hago jornadas. Entonces tengo esa parte del tiempo que para mí considero que es algo muy importante, ¿verdad? Poder tener yo siempre pienso que el tiempo es nuestro recurso más valioso y poder tenerlo realmente me da mucha satisfacción, ¿verdad? Poder tenerlo y al mismo tiempo tener un ingreso para poder mantener a mi hijo y a mí es bastante, bastante bonito y como te digo, ha sido una bendición a raíz de tener estas bendiciones de la beca Benson y haber podido graduarme, ¿verdad? Entonces, al poder finalizar eso y empezar a arrancar, ¿verdad? Porque a veces uno, tal vez idealizamos, a veces no, tú me dirás cómo es en tu caso, pero a veces idealizamos y decimos, bueno, me voy a graduar y ya después todo va a ser más fácil. Pero, oh, sorpresa. Oh, sorpresa, la vida real no funciona tan así, ¿verdad? Y no significa que sea difícil, es muchísimo más fácil que tengamos una carrera y que podamos conseguir un buen trabajo a no tenerla y querer conseguir un buen trabajo o una buena remuneración, ¿verdad? Entonces, pero con esos desafíos, ¿verdad? Uno se va dando cuenta, no sé, contame cómo te ha ido Sí, a ti. pues en mi caso yo diría que, bueno, hace un tiempo escuché una frase o como una reflexión que me gustó mucho y es como tener una caja de herramientas. Entonces para mí la educación es como, bueno, como compraste la caja y le metiste como un buen set de herramientas y esas te van a permitir para hacer tu trabajo del día a día. Pero no significa que tu caja está completa, siempre hay como nuevas herramientas, no sé, salió un taladro eléctrico, salió una nueva llave, etcétera, etcétera, que puedes ir adquiriendo, pero sí te ayudan en ese proceso. Y el tener la caja no significa que el trabajo está hecho, la caja te sirve para trabajar. Exacto. Pero es justamente una herramienta y creo yo que el Padre Celestial nos provee como de esas herramientas en el transcurso de nuestra vida, como bendiciones para que nosotros podamos desempeñarnos ya un
post-educación y pues en el área laboral y pues continuar poco a poco y compartir esas herramientas, que creo que es algo súper importante, como mencionabas tú, ir compartiendo e impactando la vida de las demás personas, porque tu sueño está convirtiéndose también en frutos de impacto para otras personas, como son esos niños. Sí, ahorita que mencionaste el impacto y el compartir, creo que es una de las cosas que más me gusta hacer. Como te digo, hago diferentes cosas y una de las tantas cosas que hago es dar charlas y muchas veces lo he hecho con, ¿verdad? Con miembros de la iglesia y voy a dar charlas y comparto como la parte de cómo nutrirnos mejor, cómo alimentarnos mejor. Y recuerdo que la última fue cabal para unos hombres y mujeres jóvenes, ¿verdad? Y salgo tan motivada, o sea, digo yo, bueno, aunque sea una cosa que se hayan llevado, ¿verdad? De tal vez la charla larga o pequeña que pueda dar, pero poder compartir esto, porque muchas veces es desinformación la que tenemos. Y hablando a nivel de alimentación, bueno, podría extenderme mucho tiempo, pero la industria de alimentos a veces no nos ayuda mucho, ¿verdad? El poco tiempo que tenemos muchas veces, cómo alimentarnos. Entonces, toda esa parte, a veces hay mucha desinformación y no podemos escoger mejor nuestros alimentos para realmente nutrirnos, sentirnos mejor, con energía. Entonces, compartir eso, o sea, me llena tanto, siento, como tú dices, ¿verdad? O sea, que al final toda esta parte de estudiar puede verse no solo reflejada en mi vida, sino puedo ayudar a otras personas a mejorar toda esa parte también. Sí, y yo creo que un rol que ocurre muchas veces y que es de gran impacto es quizás tener como una figura de mentor y convertirse uno en esa figura de mentor para otras personas. Quizás en distintas etapas de mi vida, quizás he podido visualizar a diferentes personas como ese mentor o esa persona que yo digo, bueno, yo quisiera soñar, literalmente soñar con lo que esa persona es, con lo que esa persona hace. Obviamente no en un contexto como de codicia o algo así, sino es como un contexto de decir, bueno, yo quisiera, puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces, pero ahora de este otro lado, quizás uno también puede convertirse en ese mentor hacia las demás personas y ayudarles y de igual forma ser un ejemplo para dar como esos pasos poco a poco. Y quizás en mi caso he tenido la oportunidad de ser como una especie de mentor para varios amigos o personas que digo, mira cómo hiciste esto, cómo aplicaste este programa, etcétera, etcétera. Entonces es como una oportunidad. Y yo creo que también en tu caso, con el tema de la beca Benson, quizás ser esa mentora y ser como esa embajadora de ese programa, de esa beca, creo que es algo súper impactante y no sé cómo te ha hecho sentir. Sí, en algunas oportunidades, precisamente algunos amigos que han sabido que yo pude estudiar, ¿verdad? Gracias a la beca Benson, sí me han preguntado, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos ahora? Obviamente es diferente, ¿verdad? En su momento yo llené hasta hojas, ¿verdad? Ahora me imagino que todo es como más electrónico, más virtual. Pero pude como unir, ¿verdad? Tal vez yo no tengo toda la información, pero puedo saber quién sí la tiene para poder compartirla. Y creo que el punto principal es ver que a pesar de los desafíos podemos lograr nuestras metas, nuestros sueños, ¿verdad? Y como tú decías en algún momento, buscar alternativas, realmente ver qué alternativas tengo para lograr esas cosas. Y si es algo que está en nuestro plan de vida, ¿verdad? Creo que podemos lograrlo y Dios nos ayuda a lo largo de esa jornada, ¿verdad? Sí, yo creo que volver a parte a nuestro Padre Celestial socio en nuestra educación es clave. Pues yo creo que todos sabemos que tomar un test es difícil, sí. Puede ser la clase que más se nos dificulte, pero no sé, en mi caso yo siempre hacía una oración antes de tomar el test. Y pues no siempre voy a decir que me fue al 100, pero sí sentía la ayuda. Y obviamente no implica eso que va a ser, o sea, no estudié nada y solo porque hago la oración, ¡tas!, voy a sacar 100. No pasa así, sino sí implica un esfuerzo. Entonces, como mencionabas tú, yo creo que es algo clave y sumamente importante. Y bueno, yo creo que parte para ir terminando es como esa invitación y ese testimonio acerca de la educación, de cómo ha impactado tu vida y cómo crees tú que puede impactar la vida de todas las personas. Entonces, no sé, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de impacto acerca de la educación y qué dirías tú a alguien para que busque esa educación? Pues como estábamos bien platicando,
considero que es muy importante buscar siempre aprender, ¿verdad? Aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y en cuanto a la educación como tal, ya una carrera, considero que te ayuda mucho, uno, porque te empiezas a sentir como puedo lograrlo, ¿verdad? Como en tu caso, ¿verdad? Me pongo a pensar, bueno, ya sacaste una carrera, pero ahora estás sacando otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabes que tú ya lo lograste, ¿verdad? Ya lo lograste previamente y que lo vas a poder lograr, ¿me entiendes? Entonces eso te ayuda a ver y visualizarte como dándote más ánimo, más, ¿verdad? Esa autoestima que a veces nos falta para seguir adelante y continuar, es importante. A nivel profesional, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, es mucho más fácil teniendo una carrera que no teniéndola. No significa que es súper fácil ya teniendo la carrera, pero es mucho más sencillo, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Y siempre nos han invitado a estudiar, ¿verdad? A lo largo de los líderes, ¿verdad? Las escrituras y como mencionaba al principio, el conocimiento es lo que nos llevamos cuando morimos. Entonces, siempre he pensado que es algo... Doctrina y Convenios 130, 18, 19, por ahí, sí. Entonces, pero al final, a veces pensamos, ya estoy muy grande. Ya no, o sea, yo hubiera podido pensar eso, o sea, si te pones a pensar a lo largo de lo que te contaba, bueno, se graduaron los del colegio, se graduaron los de Chile, se graduaron los de aquí de Guatemala, y yo hubiera podido pensar, bueno, ya es muy tarde, y en algunos momentos lo pensé, y dije, bueno, ya no, ¿verdad? Así con frustración, pero podemos ver que sí se puede, o sea, yo siento que sí se puede hacer, y es cuestión de ir tomando pequeñas decisiones, ¿verdad? Tenemos una meta a largo plazo, pero ir tomando pequeñas decisiones nos van acercando un poquito más a esa meta. Y tal vez no ver como, son 5 años o son 6 años o lo que quiera uno estudiar, sino verlo como voy a hacer un semestre a la vez, luego un día a la vez, ¿verdad? O sea, como ir como paso a paso, porque a veces nos frustramos cuando miramos que nos falta muchísimo tiempo. Completamente de acuerdo. Y al final... yo también lo pensaba, yo decía, bueno, sí, ¿a qué horas voy a sacar 5 años y mi hijo y todo lo demás, verdad? Pero luego me ponía a pensar, bueno, 5 años ya pasaron antes y van a seguir pasando si yo sigo esperando que pasen. Pero si yo empiezo a tomar acción hoy, algo que yo pueda hacer hoy inmediatamente, ¿qué puedo hacer? Buscar información, decidir, empezar a orar por qué carrera quiero, ¿verdad? Empezar a tomar acción hoy para poder ver eso a largo plazo, ya no tan a largo plazo, ¿verdad? Y empezar a poner metas cortas, de esa meta larga, ¿verdad? A largo plazo, empezar a poner metas cortas y sentirme bien porque, logré, bueno, hoy logré investigar sobre qué universidades tienen la carrera que yo quiero, qué programas de becas pueden ayudarme, o por si no tengo en algún momento, ¿verdad? El recurso económico como para estudiar, como la beca Benson, por un ejemplo. Entonces... realmente agotar todas estas oportunidades siento que es importante y nos hace pensar en que lo podemos lograr como hijos de Dios que somos. O sea, eso muchas veces creo que no lo vemos, no nos vemos como Dios nos ve. Como parte del potencial. El potencial divino que nosotros tenemos. Entonces siento que es bien importante esa parte de recordar que somos hijos de Dios y que por muy difícil que pueda ser, y si es algo bueno, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a lograrlo. Y si nosotros empezamos, o sea, porque no fue que yo, me apareció la beca Benson en algún momento en mis redes sociales. O sea, no fue así, sino que, pues, comentando con alguien que yo estaba estudiando tal carrera, me dijo, mira, hay un programa, ¿verdad? Está la beca Benson. Entonces, empezar, o sea, simplemente empezar nos ayuda a tener más opciones, ¿verdad? Y al final eso nos puede ayudar para lograr nuestra meta final. Completamente de acuerdo y al 100% la acción creo que es la primera parte para poder realmente empezar a llegar a algún lugar. Tenemos que decirlo. Y quizás de mi parte, no sé, para mí el soñar es clave para que nosotros podamos alcanzar algo. Y quizás me viene a la mente algo que pues quizás fue el último programa de beca que tuve y era como mi compañero de cuarto en ese programa de beca. La última, no sé, el último mes quizás que íbamos a estar en ese programa, teníamos un congreso en una ciudad
en Washington, D.C. específicamente, y pues fuimos, y ese último día que estábamos en el Congreso nos fuimos a sentar a unas gradas que habían por ahí, hicimos como la reflexión, mira, ¿dónde estamos? Sí, y resultado de una beca. Y le digo, pero tú lo soñaste, sí, yo lo soñé. Bueno, ¿y qué repasó para que llegáramos acá? Bueno, fue un esfuerzo de muchos años de buenas calificaciones, esforzarnos, aplicar. Él había aplicado ya una vez y lo desertaron. Yo inicié el proceso de aplicación una vez y no lo terminé. Entonces, pero ahí estábamos, se cumplió el sueño. Entonces quizás mi parte final sería decir, bueno, sueñen porque es posible alcanzarlo y una vez que ustedes lo estén viviendo van a decir, sí, era posible, se logró. Y la educación es esa herramienta y todo inicia con ese sueño y después se convierten en acciones que nos llevan a metas y después, bueno, es un ciclo, viene pum, pum, paso a paso y nunca dejas de progresar y creo que es parte del plan de nuestro Padre Celestial. Definitivamente que sigamos progresando. Bueno, yo siento que eternamente, ¿verdad? Pero si lo miramos a nivel de la vida terrenal, pues sí, seguir progresando aquí en la tierra, seguir aprendiendo siempre es algo importante, ¿verdad? Siempre seguir aprendiendo y no pensar, bueno, yo podría, yo soy licenciada en nutrición, entonces yo ya no voy a aprender más, ¿verdad? Siempre hay que estar actualizándonos, viendo nuevos contenidos, qué cosas más puedo aprender, ¿verdad? Y no solo incluso, no solo en nuestra propia carrera, ¿verdad? Sino que siempre pensar en, bueno, ahora tal vez, por darte un ejemplo, yo quisiera tal vez en algún momento estudiar un MBA o... ¿Qué podría decir? Nada que ver con... No hay límite para los sueños. Entonces, pues soñar, ¿verdad? Empezar, como tú dices, a soñar y ver que la educación realmente, como bien dijiste, me encantó la analogía de la caja de herramientas, ¿verdad? Nos da esas herramientas, ¿verdad? Para poder alcanzar nuestros sueños y hay que usarlas, ¿verdad? Así que muchas gracias, Luceila, por acompañarnos hoy y gracias a todos por acompañarnos y, bueno, recuerden, empecemos a soñar en educación para poder llegar a esa meta que todos tenemos y ese potencial que nosotros tenemos.